las 8:01 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporen a la sintonía de radio. Es la mañana de Federico, en este miércoles 29 de diciembre de 2021, en el que el tiempo parece que está instalado en ese alza de las temperaturas por encima de los 20 grados hoy en muchos puntos de España, pero en el norte, especialmente en Galicia, seguirán hoy, pero parece que hoy es el último día, con lluvias intermitentes en el interior, también en el norte de Castilla y León, pero, como les digo, cielos despejados en el resto de España. En Madrid, 6 grados ahora mismo, de máximo nos vamos a ir hasta los 13, la máxima de las máximas se registra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, 27 grados, allí van a poder disfrutar, y la mínima 2 grados en Teruel. Deseo, señorías, de corazón, que en el próximo año España avance y lo haga en un clima de serenidad y de acuerdo. Cuantos más, mejor. Y cuanto más amplios, mejor. Ojalá que estos dos grandes acuerdos que cierran este año, el presupuestario y el laboral, sean solo el prólogo de muchos más que vengan en el año 2022. Feliz año y muchas gracias. Exultante se mostraba ayer el presidente del Gobierno, no era para menos. La casualidad quiso que ayer, 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, dos de los asuntos capitales y de los que el Gobierno de coalición ha hecho bandera, especialmente el de la reforma laboral y, por supuesto, los presupuestos generales del Estado, salieran adelante. Desea Sánchez, que hoy tiene previsto, por cierto, hacer balance a las 12 del mediodía, que este solo sea el principio de muchos más acuerdos que vengan en el año 2022. Miente, y lo hace descaradamente, lo que viene, y lo sabe perfectamente Pedro Sánchez. Este 2022 es una batalla electoral y a priori va a ser encarnizada, que se abre en Castilla y León, a la que seguirá la estela también en las elecciones andaluzas, y lo que te rondaré, porque todavía tenemos probabilidad de que haya más sorpresas. Dos territorios, tanto Castilla y León y Andalucía, donde Pablo Casado, el líder del Partido Popular, confía en ganar como trampolín que le lleve a él directamente al Palacio de la Moncloa. Pero ¿por qué el Partido Popular va a tener que ser la muleta para cuadrar esa negociación con sus socios radicales sin que Europa le cierre los fondos? ¿Es que el PP tiene que ser, pues un partido apósito del Partido Socialista? No. El Partido Popular lidera las encuestas, el Partido Popular va a ganar las próximas elecciones y tiene que tener un modelo laboral, fiscal y productivo alternativo al de Sánchez, y es el que tenemos. Bueno, son los gritos de desesperación que se escucharon ayer frente a la Fiscalía de Moscú. Vergüenza, esto es lo que clamaban ayer los rusos tras la orden de cerrar de forma definitiva la ONG Memorial por parte del régimen de Putin, la principal organización de derechos humanos que recoge el testimonio de miles de víctimas, millones del comunismo. Está por ver qué pasa finalmente con los documentos que atestiguan esa masacre de rusos y con los objetos de la época que también tiene en su potestad esta ONG. El gobierno de Putin se ha salido finalmente con la suya, era lo previsible. Los directores de Memorial han recurrido la decisión y veremos a ver qué sucede finalmente. De momento cuentan con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y de Alemania. Por cierto, que en España, hasta donde nosotros sabemos, no hay de momento una reacción al respecto. Rusia quiere dejar a los rusos, a sus ciudadanos, sin memoria de la masacre de este régimen, del régimen de Stalin, y los millones y millones de muertos de la Gran Purga. Mientras, en España, el gobierno quiere borrar también nuestro pasado criminal, el pasado criminal que nosotros sufrimos aquí en España, el pasado de la banda terrorista ETA. Lo que hay que contar es que se trata de un exterminio que se ha producido durante 50 años de población, tanto en el País Vasco como en el resto de España, para atacar el corazón de España en todos sus estados, en el judicial, en el político, en el mediático, el empresarial, la coacción,
el chantaje, la extorsión, en fin, absolutamente todo. Eso se han olvidado. No pasa nada, solo se habla de las víctimas y ver qué vida llevan ahora. Bueno, acaban de escuchar ustedes lo que decía en conversación con Esmeralda Ruiz anoche, en la noche de Dieter. Daniel Portero es el presidente de Dignidad y Justicia. Seguro que ustedes le habían reconocido y se refería evidentemente a esa noticia de la que obtuvimos ayer constancia, esas unidades didácticas que ya han sido distribuidas por el Gobierno a las comunidades autónomas y animan a los estudiantes españoles de secundaria a empatizar con los asesinados, pero no explican el nacionalismo de la banda terrorista ETA. Estamos viviendo algo bastante similar en muchos otros aspectos, con esa ley de memoria democrática también, una de las banderas de este Ejecutivo durante los últimos meses, absolutamente sesgada y que solo recoge el testimonio de una parte, de unos pocos, y que está concebida para enfrentar de nuevo a los españoles y reabrir heridas felizmente cerradas durante la transición. Son las 8 y 7 minutos de la mañana, son las 7 y 7 minutos en las Islas Canarias. Sepan también que hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud. Es una de las citas más importantes en las últimas fechas por un asunto que varias comunidades autónomas van a poner sobre la mesa, a pesar de que no está incluido en principio en el orden del día. Nos referimos a esa posibilidad de acortar las cuarentenas de los contagiados en nuestro país, siguiendo la estela de otros países como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido o Grecia. Se lo contamos ya junto a otros titulares con Vanessa Vallecillo y Javier Santos. Madrid o Andalucía van a solicitar al Ministerio de Salud que rebaje los 10 días de cuarentena establecidos actualmente para aquellos contagiados por la variante Omicron. Se especula que podrían reducirse de 10 a 7 días. Así ocurre en Reino Unido siempre y cuando se dé negativo en 2 pruebas de autodiagnóstico en los últimos 2 días de cuarentena. En Estados Unidos van más allá, solo 5 días de cuarentena si no se tienen síntomas. El Gobierno no lo descarta. María Yuste, buenos días. Buenos días. Nunca antes en toda la pandemia ha habido tantos contagios como los registrados en los últimos días, pero las medidas que se plantean en el nuevo escenario que nos deja la variante Omicron van en la dirección contraria a la de endurecer, sino que se plantean relajar las cuarentenas. El Gobierno de Pedro Sánchez y algunas comunidades autónomas ya están estudiando acortar el aislamiento de los positivos, que ya se rebajó y en la actualidad es de 10 días. Madrid, Andalucía, Castilla y León y Cantabria proponen que al menos se debe discutir esta medida. Escuchamos al consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, al portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y al viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero. Habrá que valorar, y es lo que están haciendo otras comunidades autónomas y otros países, la necesidad de tanto de aislamiento. Aquí tienen que ser los científicos los que orienten las decisiones y el Consejo Interterritorial los que quizá tengan que tomar una decisión común. A un periodo de incubación más corto para esta variante, que se pueden acortar los periodos de aislamiento y cuarentena. Sí que parecería razonable avanzar en ese sentido. Las medidas tienen que irse adaptando a la nueva situación que tenemos. Hoy se celebra el último Consejo Interterritorial de Salud del año y las comunidades autónomas podrán llevar el tema de las cuarentenas al Ministerio de Sanidad, aunque desde el Gobierno afirman que no figura en el orden del día. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Cualquier decisión que adoptemos en el ámbito de la gestión de la pandemia, saben ustedes que lo hacemos contando con el apoyo y el rigor de los equipos técnicos y, por tanto, en ese ámbito será donde se plantee. La medida deberá ser adoptada por la Comisión de Salud Pública. Bueno, el sector de la hostelería, de nuevo también en esta sexta ola, convertido en el chivo expiatorio, en el punto de mira de los políticos, que 6 olas de contagios después solo continúan contemplando el cierre de estos establecimientos para tratar de frenar la expansión de la nueva variante. En esta casa, su presidente, José Luis Izuel, ha lamentado esta política, sobre todo cuando las ayudas concedidas por el Gobierno no ayudan a cubrir, ni muchísimo menos, las pérdidas ocasionadas. Pues muy preocupados y a su vez muy cabreados, ¿no? Una situación delicada, en fin, con graves descensos de nuestras previsiones, con anulaciones masivas de decenas de empresas a lo largo de estas últimas semanas y con un final de año pues que ha empeorado por momentos por este montón de decisiones, como siempre, en fin, poco meditadas, arbitrarias y muy improvisadas.
Bueno, uno de los primeros en anunciarlo, ya lo saben, que fue Íñigo Urkullu, que se erigió en una especie de líder de una mancomunidad de las regiones del norte. Ayer también Galicia fue la última en sumarse a estas restricciones restrictivas para la hostelería. Javier. Galicia cierra la hostelería a partir de medianoche y el ocio nocturno deberá clausurar sus puertas a las 2 de la madrugada, medidas que estarán en vigor hasta el 18 de enero. País Vasco cierra a la 1 la hostelería y las actividades comerciales, culturales y de ocio. La Rioja extiende el pasaporte COVID y cierra el ocio nocturno de 1 a 6 de la mañana. Además, Canarias sigue a Cataluña y solicita al Tribunal Superior de Justicia la aplicación del toque de queda. Escuchamos a la consejera de Salud de Aragón, a su homólogo gallego Julio Comesaña y al portavoz del Gobierno riojano, Alex Dorado. Restricciones horarias y de agrupaciones de personas en los ámbitos de socialización, como puede ser la hostelería convencional y el ocio nocturno. A outra medida a adoptar é o peche da hostelería e a restauración a partir das 12 horas da noite, as 0 horas da madrugada, todos os días, nese período do 30 ao 18 de xaneiro, excepto os venres e os sábados, donde ese peche sería a 1 da mañá. Se solicitará el pasaporte COVID para personas mayores de 12 años en los centros hospitalarios y centros de servicios sociales especializados para las visitas a los enfermos ingresados y residentes, en los locales y establecimientos con licencia de discotecas, restaurantes, en eventos multitudinarios en espacios interiores, en alojamientos turísticos como albergues, hoteles. Bueno, en clave política, dos asuntos capitales que tuvieron lugar ayer. La aprobación en el Consejo de Ministros de esa reforma laboral, la contrarreforma laboral que ya han bautizado muchos. Seguimos pendientes hasta ahora de que se publique en el Boletín Oficial del Estado el decreto que estipula la entrada en vigor. Hay quien dice que entra en vigor hoy mismo. Hay otros que apuntan a mañana jueves de esta reforma laboral aprobada ayer. Vanessa. Las empresas tendrán 3 meses para adaptar sus contratos temporales. Es uno de los aspectos de este marco legal que más rigidez añadirá al mercado laboral español. Aunque finalmente el Gobierno se ha quedado muy lejos de derogar la reforma laboral del Partido Popular, el nuevo texto no lanza un mensaje atractivo para los inversores porque no flexibiliza la contratación, todo lo contrario, multiplica la burocracia y aumenta la regulación. Desaparece, por ejemplo, el contrato de obra y servicio y se crea un contrato fijo para la construcción y prevalece además el convenio colectivo frente al de empresa en lo referente a los salarios. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ensalza su reforma. Verán que es una norma que deja la impronta de la recuperación de derechos frente a los recortes de la última norma que regula el mercado de trabajo, frente a las normas que tanto dolor causaron de la austeridad. Recuperamos derecho y créanme, para una humilde abogada laboralista, decirle a su país que recuperamos derechos los trabajadores y las trabajadoras es algo muy importante. Tienen una opinión notablemente distinta a sus socios parlamentarios. Otros aspectos controvertidos de la ley, como la prevalencia del convenio estatal frente al autonómico, complica la suma de apoyos en el Congreso para convalidar el decreto el próximo mes de enero. A día de hoy, la mayoría de ellos lo rechazan con rotundidad. Escuchamos a Rufián y a Merche Aizpurúa de Bildu. Que sea realmente una derogación real de los aspectos más lesivos de la reforma. Nosotros, como todo el mundo sabe, votamos en contra año 2010, 2012 y seremos bastante firmes. Estamos en un no bastante claro. Si queda como está, no contará con nuestro apoyo. No es una derogación de la reforma laboral, ni siquiera parcial. Bueno, reforma laboral por un lado y presupuestos generales del Estado por otro, que centraron ayer ese último pleno de este año 2021. Cuentas públicas ya aprobadas, prácticamente in extremis, un 28 de diciembre, a prácticamente 4 días de que finalice y de que expire ese plazo, y que, según desvela hoy el diario ABC, sirve para incluir de tapadillo muchos otros elementos que poco o nada tienen que ver con las cuentas públicas del próximo año. Hasta 25 reformas camufla Pedro Sánchez en esas cuentas públicas, desde la ley de asilo a la de las víctimas del terrorismo, pasando por la ley de contratos públicos o la de Radio Televisión Española. El Ejecutivo utiliza los presupuestos para modificar 14 leyes ordinarias y 11 reales decretos. Moncloa ignora de este modo la advertencia del Constitucional, que ya en el pasado avisó de que las cuentas no pueden regular materias ajenas a la política económica.
Bueno, también hay que decir que de cierta manera un poco de tapadillo, porque no nos hemos enterado demasiado, de manera encubierta. Ayer el Gobierno condecoraba a varios exministros, entre ellos, por ejemplo, el exministro de Justicia Popular, Alberto Ruiz Gallardón, también al exvicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, o, por ejemplo, a uno de los políticos más recientes, hasta el mes de julio, el que ocupaba la cartera de Transportes y Fomento, José Luis Ábalos, condecorados ayer con la Orden Española de Carlos III, entre ellos, como les digo, 23 exministros. Sepan también que seguimos muy pendientes de la ciudad de Madrid. De un momento a otro podría convocarse ese pleno para aprobar definitivamente los presupuestos del ayuntamiento. Unas cuentas públicas pactadas entre Almeida y 4 concejales de Carmena, ahora en el grupo mixto, que se ha saldado con la dimisión de uno de ellos, Felipe Llamas, lo que en ningún caso hace peligrar que los presupuestos salgan adelante. Más Madrid se ha aferrado de hecho a esta entrega del acta para pedir que no se convoque el pleno hasta que se cubra esa vacante que, en opinión de Rita Maestre, pertenecía a su partido. Ese pleno no se sabe qué se va a votar en él, por tanto un pleno que no cumple con las condiciones ni garantías democráticas mínimas. Por tanto, un pleno que desde Más Madrid exigimos que se posponga hasta que esas condiciones y garantías se den. Convocatoria del Pleno al margen, el pacto entre Almeida y la extrema izquierda sigue acaparando el debate. En las últimas horas, el propio alcalde y su vicealcaldesa, Begoña Villacís, han tratado de argumentar este acuerdo culpando del mismo a Vox por no sentarse a negociar. También han intentado justificar concesiones tan llamativas como la retirada de las subvenciones a la Fundación Madrina. Escuchamos a su presidente, Conrado Jiménez, junto a Martínez Almeida y Begoña Villacís. Me gustaría decirle a la Fundación Madrina que le pregunte a Vox. ¿Por qué Vox no se ha querido sentar? Es decir, si Vox se hubiera querido sentar y se hubieran aprobado los presupuestos, esa subvención estaría incluida seguramente. En segundo lugar, si hubiéramos hecho lo que Vox quería, que es prorrogar los presupuestos, le diría a la Fundación Madrina, pregúntale a Vox cuál es la consecuencia. Con prórroga de presupuestos tampoco habría subvención a la Fundación Madrina. No te puedes sentir cómoda con alguien que no hace otra cosa que insultar. Y yo, bueno, a mí creo que me llaman terracis, porque claro, es que se lo pasan muy bien. O sea, vienen a parir apodos, básicamente, que si terracis, que si Carmeida, que si comunista, que Almeida y yo tenemos de comunista lo que tiene Ortega ni de liberal. Al final, cuando el sectarismo y la política se meten en el mundo de lo social, al final lo que hay es genera pobreza. Y los más damnificados van a ser las madres y los niños. Yo no sé si es que quieren que las colas del hambre se pasen al Palacio de la Villa. Bueno, y vamos a terminar este repaso con un asunto que está ahora mismo en la agenda del Palacio de la Moncloa, que cobra mucha relevancia a tenor de algunas noticias que venimos conociendo referente a esa ley de seguridad ciudadana que negocia ahora mismo el Gobierno con sus socios. A las 6 de la tarde está previsto que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, presida esta reunión de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional, apenas horas después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, en la que se establecen las campañas de desinformación como una amenaza e introduce la posibilidad de requisar bienes a empresas privadas o particulares para hacer frente a situaciones excepcionales como una pandemia. También llama la atención la advertencia sobre el auge de los populismos y la desaparición por primera vez de la mención a ETA en el capítulo sobre terrorismo. Solo alude al terrorismo yihadista. Escuchamos a Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, sobre la incautación de bienes. No se trata de tenerlos acumulados, sino de tener una base de datos bien actualizada, bien informada de la situación de algunas de estas cuestiones que son vitales para afrontar una crisis de estas características. Es La Mañana de Federico. Es radio. Realmente en la igualdad, sino en que las personas pueden ser discriminadas según ciertos criterios. Nicolás Bolivariano, Pedro Sánchez se compromete a exigir la bajada del precio de la luz en cuanto el PSOE vuelva a la oposición. Echemiña Dominga, que viene de Francia, anuncia en su cuenta de Twitter que se acaba de lanzar el telescopio espacial James Webb, que nos permitirá desvelar nuevos misterios del universo. Como científico, dice, siempre me choca y me indigna que la humanidad seamos capaces de estas proezas, pero no de cosas mucho más sencillas como acabar con la pobreza. La humanidad seamos, escribe, como científico, dice, en fin.
Íñigo Errejón, Navidad y otro año sin luz en la Cañada Real, a lo que replicaba Monsieur de Saint-Foix en verso. Si en la Cañada no hay luz, en Crimea se habla ruso y Cristo muere en la cruz, todo es por culpa de Ayuso. Y volvemos para terminar con lo que estábamos al principio, la concesión de la Orden de Carlos III, de la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a Pablo Iglesias Turrión por su servicio a la corona. En fin, tendría que haber redactado otro Real Decreto para destacar su contribución a la paternidad responsable en estos tiempos de incertidumbre, después de haber renunciado como padre de los 3 hijos que le hizo a Irene Montero en un par de años. Pablo Iglesias, servicios a la corona. Él, a quien su padre frapero, esto lo decía él mismo, ¿no, Cayetana?, lo arrullaba con nanas de Pedro Faura, una canción de cuna que retrataba al pelele Juan Carlos debajo de un colchón, preguntando por el ruido de la calle, ¿son acaso los del frap que me quieren degollar? Fíjate, Sara, estaba sirviendo a la corona antes de echar los dientes, igual por eso los eché torcidos. Santiago González, felices Pascuas y te deseo una feliz salida y una mejor entrada. De año, yo también, un abrazo fuerte. Bueno, casi las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Ventilación, ventilación y ventilación es una de las claves, de hecho, ¿no? Uno de los antídotos para frenar la expansión del coronavirus. Limpiar el ambiente resulta imprescindible, pero para un sinfín de enfermedades más. Así que tenemos que recomendar a nuestros oyentes, Vanessa. Sí, Homeplus Naturer, Sara, el purificador de aire más potente del mercado, que es capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados. Además, garantiza la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Se puede financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Lo único que tiene que hacer es entrar en yoquiero1.com, leer toda la información o llamar al 91 080 6368. 91 080 6368. Homeplus es un producto avalado por el Grupo Planeta. Bueno, y otro número de teléfono importante e imprescindible, el que tienen que tener nuestros oyentes memorizado en sus terminales. Daniel. El 648 91 92 60, y recogemos sus opiniones, por ejemplo, sobre la reforma laboral, si es un fracaso de Yolanda Díaz, como apunta hoy buena parte de la prensa. Opiniones también sobre, por ejemplo, ese enésimo rifirrafe entre Partido Popular, Vox y Ciudadanos, ayer durante ese debate de presupuesto que escuchábamos antes. O, yo estoy seguro que la inmensa mayoría van a ir por aquí, la reducción de las cuarentenas, que se va a estudiar hoy. Veremos si de 10 a 5, de 10 a 7 días, si es una decisión arriesgada o si, dada la evolución de la pandemia, es necesaria precisamente para evitar que colapse el sistema, teniendo en cuenta las múltiples bajas que se están tramitando. Bueno, pues recogemos sus opiniones en el 648 91 92 60. Bueno, sobre esta cuestión, por cierto, Daniel, vamos a contar hoy con el testimonio de un doctor, investigador y también profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March, para preguntarle precisamente por cuáles son los datos que avalan esta reducción de las cuarentenas. Sabemos el motivo por el que nuestros dirigentes políticos lo están ahora mismo planteando y lo van a llevar esta tarde a ese consejo, pero queremos saber, por supuesto, si hay confianza para los ciudadanos. Hacemos una mini pausa y ya estamos aquí en nuestro tiempo de tertulia, hoy con Maite Rico y con Tomás Cuesta. Es la mañana. Es radio. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.